Adolphe Ferrier nació en Ginebra en el año de 1879 y murió en 1960 en Génova, pedagogo y uno de los fundadores de la llamada Escuela Nueva. Fue defensor de la ley biogenética, según la cual hay correspondencia entre el desarrollo, la especie y el individuo. Entre sus principales obras se destaca La Ley del Progreso, La Escuela Activa, Transformemos la Escuela, La autonomía de los escolares, El alma del niño a la luz de la ciencia, Problemas de la educación nueva y otras. A través de sus obras se destaca personalidades del psicólogo, del pedagogo y del sociólogo. La relación de la educación con Ferrier mencionaba que la educación debe asentarse en la confianza y en la autenticidad y basarse en una relación cotidiana con los niños. La infancia debe de ser un responsable y a la vez feliz. Según Ferrier, es una cuestión de honor para los niños hacer todo solos, y el papel de los niños mayores es ayudar a los más pequeños. También las actividades en la naturaleza son primordiales y el aire libre una regla de higiene para los niños. Así, ellos pueden recoger leña y subirse a los árboles y cuidar del jardín. ¿Cómo percibe Ferrier la Escuela Nueva? En el que se dice que la Escuela Nueva serán internados familiares situados en el campo donde la formación intelectual del niño se produzca por su propia experiencia y donde el estudiante practique el trabajo y el autogobierno como base de la educación moral y cívica. Los principales aportes del movimiento de la Escuela Nueva era que un niño fuera capaz, gracias a la mediación y a la ayuda de los educadores, de convertirse en una persona autónoma y responsable. El fin de la educación no es otro que ayudar al niño al desarrollo y el desenvolvimiento de sus potencialidades. Es una educación en libertad para la libertad. Henry Wallon fue psicólogo, pedagogo y médico francés, nacido en París en 1879, considerado uno de los autores más importantes de la psicología infantil. Su teoría se basó en los estudios del desarrollo del niño con un enfoque global, teniendo en cuenta los aspectos motores, afectivos y cognitivos. Wallon dice que el niño es un ser social desde que nace y la interacción permitirá su desarrollo. Sus aportaciones a la educación. Wallon tiene en cuenta una fuerte relación entre el niño y el medio. Todos los individuos pertenecen a la sociedad. El desarrollo del niño es el resultado de la interacción dialéctica que se da entre lo orgánico y lo social, es decir, entre el individuo y el medio. Sobre la base de esta interacción se asienta la razón de ser de la educación. Wallon menciona que la relación entre profesor y alumno, el papel del profesor es el mediador del conocimiento. La forma en que el profesor se relaciona con el alumno refleja en las relaciones del alumno el conocimiento y en las relaciones de alumno a alumno. Quiera o no, el profesor es un modelo en su forma de relacionarse, de expresar sus valores, en la forma de resolver los conflictos y en la forma de hablar o oír. Estos conceptos educativos demuestran las posibilidades de la educación y de las responsabilidades del educador con respecto al niño. ¿Cómo debe de trabajar el educador o el profesor con el niño? Considera que los determinantes efectivos y emotivos de los alumnos debe educar para afrontar la vida. Sus obras más importantes fueron El niño turbulento, estudio de los retrasos y las anomalías del desarrollo motor y mental, la evolución psicológica del niño, los orígenes del pensamiento en el niño. Según Wallon, ¿cómo aprenden los niños? Considera que el niño progresa intelectualmente cuando interacciona con su entorno y dialoga con éste. No solo se dialoga con palabras, se desarrolla con la mente también.
¿Cómo se logra el aprendizaje según Wyon? Su método consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo a través de esas condiciones se edifica un nuevo plano de la realidad que es psiquismo de la personalidad. Celestin Freinet nació el 15 de octubre de 1896. Fue un filósofo educacional, un profesor de aula y un reformador de la educación. Él visualizó una nueva forma de educar y la llevó a la práctica en su sala de clases. Fue un hijo destacado de la gran ola educativa conocida como la Escuela Nueva, que se caracterizó por una gran cantidad de aportaciones, novedades, teórico-metodológicas que cambiaron el perfil de las aulas. Sus aportaciones a la educación fueron: la educación debería estar basada en los intereses de los niños, en su libertad de acción y vinculada con el medio ambiente que le rodea. Busca nuevas soluciones para lograr el interés de sus alumnos que muestran aburrimiento en las clases tradicionales. En realidad, las ideas de Freinet surgen del trabajo cotidiano y no son producto de una teoría formalizada al margen de la realidad. Está en contra del escolaticismo, tiene una gran fe y convicción en trabajar. Los alumnos tienen un papel activo y tanteo experimental. Asimismo, encontramos a la imprenta escolar, el uso del texto libre, la correspondencia escolar, el fichero autocorrectivo y la gestión cooperativa. Freinet propone una educación práctica donde se combina siempre la teoría y la praxis, para poder generar un conocimiento que sea aprendido sin que una opaque a la otra, a través de la experimentación y la generación de aprendizajes a niveles científicos, lingüísticos, informativos, ciencias humanas y sociales, y educación para la paz. Freinet defendió la individualización del trabajo. Los niños y niñas nunca tienen las mismas necesidades y aptitudes, y es absurdo pretender que todos avancen al mismo ritmo en una comunidad cooperativa. La atención a las diferencias individuales es de gran importancia desde el punto de vista pedagógico y humano. Freinet tenía algunos principios, los cuales eran: las clases deben ser más prácticas que teóricas. El estado físico del alumno determinará su comportamiento escolar. Es necesario el orden y la disciplina. El castigo es innecesario y es considerado como error. Para que se dé un correcto aprendizaje, el alumno ha de estar motivado. Para él, los aprendizajes surgen a partir de las experiencias propias y de la manipulación de la realidad que hagan los niños. El método natural de tanteo experimental que desarrolla Freinet parte de entender al niño como un ser que cuenta con una serie de conocimientos y experiencias previos al ingreso escolar, y que su tendencia natural es a la acción, a la creación y a la expresión espontánea en un marco de libertad. Por medio de la libre exploración y la experimentación, el niño aprende y conforma su inteligencia y sus conocimientos. La metodología de Freinet está centrada en la imprenta escolar, en su estructura del principio de cooperación y las tarjetas de trabajo autodidáctico de Winnicott. Michel Obrot fue un destacado humanista, psicosociólogo y pedagogo francés, autor de numerosas obras literarias, nacido el 22 de enero de 1924. Obrot es uno de los principales fundadores de la pedagogía institucional. Fue él quien escribió el primer libro sobre esta corriente educativa y el primero en llevarla a la práctica. Michel Obrot pone de manifiesto que la pedagogía institucional está centrada en primer lugar en la transformación de las instituciones escolares. Es preciso definir un nuevo medio ambiente educativo en el que el individuo pueda expandirse a través del análisis de las instituciones externas e internas del sistema educativo. Permitir al niño asumir una mayor responsabilidad de su deseo de aprender y de participar en la vida social del grupo. Pero esta mayor responsabilidad supone un cambio profundo de la relación maestro-alumno, mucho más radical que el propuesto por los métodos activos. Es así como su pedagogía institucional le permite al educando ser responsable de su propio aprendizaje y de su formación, a través de la autosugestión y de la autosugestión pedagógica. El papel del maestro, según Obrot: el profesor solo interviene en la medida que sus alumnos lo requieran. Es una herramienta de aprendizaje disponible, su uso es decidido por el grupo. El profesor responde a las demandas de los alumnos cuando lo cree necesario.
de otra manera perdería su libertad. El profesor entrará al grupo ya no con el estatus anterior, y el grupo habrá tenido un proceso de análisis de situaciones, ahora siendo instituyentes y llegando a la autogestión. Para la pedagogía institucional, la meta no será adquirir cierto conocimiento, sino hacer emerger interés intelectual a partir de intereses del grupo, que facilitarán la asimilación. Lobrot distingue también tres tipos de autogestión: política, terapéutica, pedagógica. La autogestión pedagógica se caracteriza por la entrega del poder al alumno. La pedagogía institucional permite satisfacer las necesidades individuales y colectivas, con el asesoramiento del profesor y poniendo en marcha el principio de la automotivación y la autodirección. El enseñante analiza las demandas del grupo y se prepara para poder actuar si el grupo lo demanda. Se convierte en un instrumento en manos de los alumnos, que se debe limitar a responder si así lo solicitan los alumnos. En cualquier caso, el grupo es soberano en el campo de sus decisiones, pero el profesor puede también decidir si responde o no a las demandas que se le hacen. La pedagogía institucional, que se desarrolla en un clima falta de presión y de libertad, permite que los conocimientos adquiridos estén en relación con los intereses de los alumnos. En el ámbito del desarrollo de la personalidad también, la autogestión pedagógica supera la enseñanza tradicional en sus resultados, a través de la institución dinámica, acogedora y facilitadora que se vuelve la clase autogestionada con miembros autónomos, independientes y creadores. Carl Ramson Rogers, nacido el 8 de enero de 1902 y mejor conocido solo como Carl Rogers, fue un psicólogo estadounidense iniciador del enfoque humanista en psicología, el cual era un estudio realizado entre psicólogos estadounidenses y canadienses en 1982 y situado como el psicoterapeuta más influyente de la historia por delante de Albert Ellis y Sigmund Freud. Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, conocida como terapia centrada en el cliente, la cual renombró como terapia centrada en la persona. Rogers supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento fundamental para que se desarrolle el saneamiento del consultante, mediante el uso de la escucha empática, la congruencia propia del consejero, la aceptación incondicional, y se intenta promover un ambiente libre de amenazas donde el cliente pueda expresarse libremente. Aporte de Rogers a la educación. Bueno, según él, el clima psicológico de libertad favorecía el desarrollo pleno del individuo, así como valoraba la empatía y la autenticidad, pues todo el proceso educativo debería entonces centrarse en el niño, no en el profesor, y no en el contenido pragmático. Así como para Rogers, los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje son la confianza en las potencialidades humanas, la pertenencia del asunto que va a ser aprendido o enseñado, el aprendizaje participativo, la autoevaluación, la autocrítica y también el aprendizaje propio del aprendizaje. Algunos principios del aprendizaje son que los seres humanos tienen natural potencialidad para aprender, que el aprendizaje significativo se verifica cuando el estudiante percibe que la materia por estudiar se relaciona con los propios objetos. Es por medio de los actos como se adquiere un aprendizaje más significativo y que el aprendizaje es facilitado cuando el alumno participa de su propio proceso o es responsablemente. Teoría de la personalidad de Carl Rogers. Bueno, una de las aportaciones más importantes al mundo de la psicología fue su teoría de la personalidad, pues creía que la personalidad de cada persona se desarrolla según el modo en el que ésta consigue acercarse o alejarse de sus objetivos vitales, pues según Carl Rogers, los factores biológicos o ambientales no son determinantes en el comportamiento del ser humano. La pedagogía de Carl Rogers es la pedagogía de la libertad, de la confianza en el individuo y del cambio, así como es necesaria la libertad para que el alumno tenga un buen aprendizaje vivencial, autodirigido y que pueda ser creativo. Francisco Ferrer Guardia. Él fue un pedagogo autodidacta que fundó la Escuela Moderna de Barcelona a inicios del siglo XX.
y esto con el objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Y el centro introdujo muchas de las innovaciones pedagógicas que recorrían Europa en nuestro país. Según Guardia, la educación no puede ser dogmática ni basada en dogmas ni prejuicios, y debía aceptar los métodos de la ciencia, desterrando todo lo que no se puede demostrar por el método científico. Así como la libertad era considerada un valor fundamental y se procuraba la igualdad de todos los niños y niñas que se educaban juntos. Se rechazaba el espíritu competitivo y por lo tanto toda imposición, exámenes, premios y castigos. Entre sus contenidos se declaraba prioritaria la educación del conocimiento, los afectos y la sexualidad, así como la experimentación y la observación de la naturaleza, la solidaridad, la ayuda mutua y la crítica de las injusticias. Su educación se basaba en la evolución de los niños y se hacía de forma individualizada, todo ello presentado con una didáctica no directiva. La escuela moderna promovida por Ferrer funcionó intermitentemente en Barcelona desde 1901 hasta 1909, periodo en el cual se clausura repetidas veces y se sufre la persecución de los sectores políticos y religiosos más conservadores de la ciudad. Siguiendo una pedagogía similar a su contemporánea, la institución libre de enseñanza en sus aulas no se impartían enseñanzas religiosas, pero sí científicas y humanistas. Se fomentaba la no competitividad, el pensamiento libre e individual. Esto quiere decir no condicionado, el excursionismo al campo y el desarrollo integral del niño. Alguno de los principios básicos de la escuela moderna es que la educación de la infancia debe fundamentarse sobre una base científica y racional, y en consecuencia es preciso separar de ella toda noción mística y sobrenatural. Así como la instrucción es parte de esta educación, debe comprender también, junto a la formación de la inteligencia, el desarrollo del carácter, la cultura de la voluntad, la preparación de ser un ser moral y físico y bien equilibrado. Además de que la educación moral, mucho menos teórica que práctica, debe resultar principalmente del ejemplo y apoyarse sobre la gran ley natural de la solidaridad. Y que la coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto uno con otro en la inocente igualdad de la infancia, por medio de la sistemática igualdad de la escuela racional, esa es la escuela buena, necesaria y reparadora. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 y murió el 27 de abril de 1937. Fue un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Pedagogía de Gramsci. El mensaje central de Gramsci es que la organización de la cultura es orgánica. Para el poder dominante, los intelectuales no pueden definirse como tales por el trabajo que hacen, sino por el papel que desempeñan en la sociedad. Esta función es siempre, de modo más o menos consciente, la de liderar técnica y políticamente un grupo, bien el grupo dominante o bien otro grupo que tienda a asumir una posición dominante. ¿Cómo caracteriza Gramsci a la educación? Según Gramsci, para educar es necesario un aparato cultural a través de la cual la generación anterior transmita a la generación de los jóvenes toda la experiencia del pasado, desde las generaciones pasadas, y les haga adquirir sus inclinaciones y hábitos, incluso los físicos y técnicos que se adquieren con la repetición. Papel de la escuela. Debe organizarse de manera que en ella se den condiciones estimulantes del desarrollo y facilitadoras de la asimilación de conocimientos, evidentemente, pero además hay que pensar en el desarrollo paralelo a la escuela de unas redes de escuela. ¿Qué tipo de educación prefiere Gramsci? Debe ser una escuela activa y debe enfatizar la libertad, pero no entendía un sentido liberal, el hecho de que nos encontremos aún en la fase romántica de la escuela activa. ¿Cómo es el verdadero maestro para Gramsci?
es aquel que, representando la conciencia crítica de la sociedad y teniendo presente el tipo de hombre colectivo que se encuentra representando en la escuela, asume el papel de mediador entre la sociedad en general y la sociedad infantil en desarrollo, y secunda y estimula el proceso evolutivo a través de la búsqueda de un equilibrio dinámico y dialéctico. Fases de la escuela única. Una de carácter humanístico, formativo, de cultura general, en la que las capacidades de trabajo intelectual y trabajo manual se organizarán. Segunda fase, en la que se desarrollarán los valores fundamentales del humanismo, la autodisciplina intelectual y la autonomía moral, necesarias para la posterior especialización científica, técnica o productiva. En conclusión, Gramsci propone una escuela igualitaria y hace hincapié en el trabajo intelectual y manual con el objetivo de promover al individuo en su conjunto y obtener en consecuencia con este proceso la transformación de la sociedad. Gerard Mendel nació el 25 de febrero de 1930 en París y murió el 14 de octubre de 2004. Creador de la corriente sociocoanalítica, una de las líneas centrales a la hora de caracterizar el cambio de las teorías institucionales de fundamento psicosocial. Gerard Mendel considera que la socialización requiere y debe ser abordada desde el espacio reducido de las instituciones, espacios de la vida social en los que transcurre la vida de los sujetos. Gerard Mendel y el sociopsicoanálisis. El esfuerzo de Mendel ha consistido en abordar una serie de problemas a los que enseguida nos referiremos desde la doble vertiente de lo social y lo psíquico, marxista en lo primero y psicoanalista en lo segundo, partidario, además del paralelismo en cuanto al desarrollo de los procesos psíquicos, individuales y colectivos. Mendel intenta buscar modelos explicativos que integren e interrelacionen todos los aspectos relevantes de estos campos. Esta doble especificidad del método nos obligará a dar un largo rodeo hasta llegar a los fenómenos que nos interesan, rodeo. El primero de estos rodeos habremos de darlo en forma a la cuestión de la autoridad, una de las claves del planteamiento de Mendel, puesto que el fenómeno de la autoridad no puede precisarse más que a través de un doble enfoque sociológico y psicológico. Debemos analizar el problema tal como se presenta tanto a nivel de lo social como de lo psíquico. La autoridad, planteamiento filogenético. La reflexión sobre el problema de la autoridad tiene que fundamentarse en una caracterización del ser humano. A nivel evolutivo, una de las principales características del hombre estriba en la lentitud de su desarrollo motor y relacional. En comparación con las demás especies animales, la separación que existe entre la lentitud de este desarrollo y la gran precocidad del desarrollo sensorial ha permitido a Mendel hablar de la discordancia sensoriomotriz del niño. El decalaje existente entre la capacidad sensorial del niño y su capacidad de expresión y descarga a través de la motricidad provocaría, según Mendel, una acumulación cuantitativa energética excepcional que provoca, desde el periodo neonatal, un aumento de las tensiones internas en comparación con lo que ocurre en el animal, y ello esencialmente porque lo líbido no puede convertirse en actividad motriz. ¿Quién fue Louis Althusser? Fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista francés y su pensamiento se articula como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. Las siguientes obras de Louis Althusser fueron las siguientes: La revolución teórica de Marx, escritos sobre psicoanálisis, Freud y Lacan, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. También, como otros aportes de Louis Althusser, fue su texto para leer El Capital,
publicado en 1965. Esta obra consiste en una actividad de relectura de texto, El Capital, el libro más importante de Marx. Igualmente, Althusser realizó una serie de ensayos titulado La Revolución Teórica de Marx, 1965, donde intentó determinar una periodización de los textos de Marx. Su relación con la educación fue de que Althusser sostiene que necesariamente el sistema educativo y particularmente el sistema escolar en cuanto a aparatos ideológicos del Estado contribuye a la reproducción de las relaciones de producción. Su teoría se basa en que quizá la tesis central de toda la filosofía de Althusser es que la historia es un proceso sin sujeto ni fines, cuyo motor son las fuerzas productivas y la lucha de clases determinada por ellas. Sobre la ciencia y la filosofía relacionada con Althusser. Para Althusser, la filosofía como disciplina viene después de la ciencia, es decir, para este pensador, la filosofía no se puede definir como la madre de toda ciencia. En realidad, la filosofía sería hija de la ciencia.